Hola, hola. Buenas noches a todos. Disculpen esta pequeña demora, pero hoy le dio a Instagram por pedir todas las verificaciones del mundo. Pero aquí vamos en este encuentro que siempre nos regala un ratico para conversar. Eh, como siempre, hoy, y para no perder más tiempo y arrancar de una, nos acompañará nuestra querida Andrea Echeverry para moderar que me interesa mucho, mucho, y es la creatividad. Andrea, vamos a darle acceso. Es aceptar. Creo que Andrea estamos ingresando, vamos al tiempo, pero ahí viene. ¿Ay? Andrea, hoy Instagram tiene algo. Te estoy aceptando la invitación y a Manolo y creo que no ingresan. Perfecto. Hola Manolo. Hola, ¿qué más? Buenas noches. ¿Cómo está? Bien, ¿y tú cómo estás? Bien, súper. Ah, bueno, se me oye Sí, bien. señor, y se ve bien. Está muy buena su iluminación. Gracias. Algo tenía hoy Instagram que no se está. Tiene sus cosas. Pero yo no sé si, porque yo siento como que se entrecorta mucho, pero no sé si es mi internet. Ah, no, por aquí usted está bien fluido. Andrea, dice que no. No, no sé si soy yo entonces, no sé si me pongo con datos porque no te entendí, o sea, te escucho entrecortado, pero no sé si solo te entendí, Andrea. Hola, ¿ya sí? Había que dejar. Hola, Andrea. ¿Qué más? Ahora sí estamos Sí, listos. hoy Instagram tenía sus. Retador, retador. Pero bueno, es chévere haber entendido que No se te escucha bien. perdón, gracias. Ahora sí, ¿cierto? La Sí, Ah, yo basecita estaba del teléfono sufriendo estaba pensando así. que era yo. Bueno, bienvenidos y a todos los que están por ahí. A Manolo se le escucha bien y Andrea perfecto. Yo los dejo que conversemos mientras hago la grabación de esto y nos vemos ahora al ratico. Bueno, muy buenas noches para todos. Qué rico tenerlos aquí. Gracias una vez más a las personas que se están conectando a esos espacios mensuales que tenemos y que construimos desde Sanamente con nuestros amigos, con profesionales, con colegas. Un espacio que busca conectarse desde la conversación, que busca acá más que entregar respuestas, entregar reflexiones, invitar a reflexionar, provocarnos a investigar un poco más acerca de muchos temas. Nos acompaña Manolo Domínguez, que entre otras cosas es también un artista, él es cantautor, y adicional a eso es un gran amigo y colega pues que conozco hace muchos años y para mí es un honor.
estar compartiendo con él en este espacio, y esperamos de corazón que pueda ser un espacio lleno de información bonita, de información interesante, de información sanadora. Entonces, Manu, un placer. Cuéntanos un poquito sobre ti. Bueno, Andreola, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo me llamo Manuel, desde pequeño me dicen Manolo, entonces si en la calle me llaman y me dicen Manuel o Manolo, probablemente voltee. Soy psicólogo. Desde pequeño me gusta y siempre digo que soy un gomoso por la música, ¿cierto? Yo mismo no me defino como un cantautor, siento que eso es como un título muy grande, siento que se me facilita escribir versos que lo vuelvo en canciones, ¿cierto? Y desde ahí, pensando en el tema precisamente de hoy, creo que empezó como a emerger en mí esa inquietud por la creatividad. He trabajado casi siempre desde el entorno público, ¿cierto? Desde programas sociales, y creo que eso también genera un reto desde lo que hay que hacer a veces, porque en países como Colombia a veces los recursos con los que se cuentan son limitados y toca hacer mucho uso de la creatividad para generar intervenciones y llegar a ciertos grupos poblacionales a veces. Entonces me gusta mucho el trabajo con grupos, con personas, disfruto el vínculo con la gente y creo que es algo que me alimenta. Yo creo que en mi caso está la comida, el aire, el agua y después el vínculo con las personas. Para mí es como súper fundamental eso. Y como te digo, me gusta mucho la música y la narración oral, y son como dos cosas que trato de implementar mucho en mi quehacer. A mí me encanta esta descripción que nos haces, porque primero nos brinda como dos paralelos muy importantes, y es una, la posibilidad de pensarse más allá de una profesión, ¿cierto? Porque pienso que con nuestra construcción social, a propósito de lo que nombras, de muchas maneras también es como si uno obtuviera el título de psicólogo y ahí se quedaba, ¿cierto? Como que de repente ya no puede ser nada más, y definitivamente me parece súper importante romper ese paradigma de que somos lo que estudiamos hace parte de una elección, hace parte, evidentemente nos atraviesa, pero somos más que nuestra elección profesional, y es una gran lucha constante poder como nombrarse a través de otras formas o de otras miradas diferentes a la formación. Es muy recurrente incluso que cuando uno conoce a una persona y uno le pregunta, cuéntame de ti, lo primero que le dicen soy, ¿cierto? Como si la formación académica te determinara 100% como persona. Entonces, iniciar esta conversación alrededor de la creatividad, con esa disrupción o con ese principio como de romper el paradigma de que somos lo que estudiamos, nos permite comprender que podemos explorarnos desde muchas miradas y de muchas formas. Y eso también es una invitación también como a pensarnos como seres creativos. Entonces, sin más preámbulos, Manu, ¿a qué llamarías tu creatividad? Bueno, André, pensando desde la... No, mentira. Yo siento que la creatividad, André, siendo como muy coquitos aquí, es la actividad de generar algo diferente y algo nuevo, ¿cierto? O sea, para mí creatividad es eso, o sea, es como esa actividad humana generadora de algo nuevo, ¿cierto? Pero cuando yo digo algo nuevo, es algo que también tenga un componente práctico, porque yo puedo decir que, por ejemplo, me voy a ir caminando mañana con las manos, ¿cierto? Y eso es algo nuevo, es algo novedoso, pero realmente probablemente si me voy caminando de aquí hasta el centro, por decir cualquier cosa, con las manos, me voy a demorar el doble, el triple, o posiblemente no llegue si me voy con las manos. Entonces la creatividad en últimas es como generar algo diferente, pero que eso algo diferente sea práctico y que en la medida de lo posible me permita resolver una situación mejor que como ya se estaba resolviendo anteriormente. Entonces la creatividad viene siendo eso, como en términos muy coquitos. Dentro de nuestro discurso, Manu, pues y como lo hemos conversado en otros escenarios, la creatividad está en todos, pero sí siento que el concepto o el discurso de la creatividad es algo que es muy nuevo, pues en términos de lo social, ¿cierto? Como que de repente teníamos una conexión con el discurso de lo creativo cuando estábamos en el colegio y nos vislumbrábamos en clase de artística, pero ya pasamos como a esos otros momentos como del desarrollo profesional en el caso de las personas que hayan tenido pues como esta oportunidad de formación, o al ámbito laboral, y como que esto pasó a un segundo, un tercer, hasta un quinto plano, ¿cierto? Incluso nos sentimos muy incómodos cuando nos piden ser creativos. ¿Tú dirías que a partir de qué edades podemos empezar a evidenciar esbozos de creatividad en las personas?
André, yo creo que, y con lo que dices ahí hay un montón de cosas para decir, ¿cierto? Pero como para responderte específicamente, yo siento que la creatividad es un asunto innato en el sentido de que incluso podríamos pensar en la creatividad como algo evolutivo, si lo pensamos como desde una vertiente más evolucionista. Si de pronto en un momento no hubiéramos sido creativos como especie, probablemente no estaríamos echando el cuento, porque el entorno, cuando presentaba ciertos cambios, nos requería generar soluciones diferentes, ¿cierto? Entonces, yo siento que la creatividad es algo, y lo podemos ver en el niño, ¿cierto? Cuando el niño muy pequeño en la cuna descubre un juguetico y con ese juguetico se da cuenta que le puede pegar a la puerta o a la rejita para llamar a la mamá, ahí está siendo creativo. ¿Por qué? Porque está utilizando un instrumento, por así decirlo, para generar un sonido y que la mamá venga, ¿cierto? Yo siento que la creatividad como tal, desde muy pequeños la podemos ver en nosotros, ¿cierto? ¿Qué pasa, André? Que a veces yo siento que nosotros pensamos en la creatividad como la creatividad, ¿cierto? Y asumimos que la creatividad está muy relacionada como a lo que han hecho grandes personas. Sí, y la creatividad en últimas, Mozart fue muy creativo, Beethoven, un escultor, un cantante, porque tenemos como la idea de que creatividad es la creatividad, ¿cierto? Entonces como que asumimos que eso es como para unos pocos por allá súper dotados, por así decirlo. Y hay que empezar a ser muy conscientes de que la creatividad la podemos pensar desde nuestro día a día. Y yo estoy seguro que si nos ponemos a pensar y hagan el ejercicio las personas que nos están viendo y tú, y piénsense que en su día a día, en su quehacer, desde cuando cocinan y en el momento en el que cocinan deciden que no van a utilizar una especie sino otra, cuando dicen que van a cambiar un proceso en el que hacen las pastas, por ejemplo, cuando dicen que en el trabajo van a hacer algo un poquito diferente, o sea, ahí estamos siendo creativos. Entonces yo creo que es muy importante, y ahorita que mencionabas el colegio, creo que es súper importante empezar a hacer un llamado al cómo nos están educando, cómo nos están formando. Aquí hago un paréntesis y uno se da cuenta que está creciendo y que ya está más viejito cuando ya uno dice en mis tiempos, ¿cierto? Porque en mis tiempos yo recuerdo que se valoraba positivamente a los que eran buenos en matemática, en física, ¿cierto? Y era como incluso el sistema educativo muchas veces nos exige eso. Yo recuerdo que en el colegio el que era buen estudiante era el que se aprendía la lección de memoria, ¿cierto? Entonces, desde ahí, a veces también el sistema educativo muchas veces como que va coartando la creatividad de las personas. Entonces, yo creo que es importante que empecemos a ser muy conscientes de que realmente en nuestra cotidianidad hacemos actos creativos. Y hay autores que incluso hablan de eso. O sea, yo sé que más adelante hablaremos de tips y de cositas para pensar y promover la creatividad. Y les voy dando como un primer spoiler. Súper importante que empecemos a ser muy conscientes de nuestros actos creativos, porque yo estoy súper seguro y meto mis 3 cabellitos a la apuesta a que seguramente todas las personas que nos están viendo o verán esto más adelante tienen actos creativos en su día a día. Manu, en tu caso, ¿cómo fue? ¿Cómo reconociste? Porque es que lo hablábamos ahorita, una cosa es ser creativo, es otra cosa es reconocerlo, ¿cierto? Nombrarse como una persona creativa. ¿Cómo fue en ti? ¿Cómo te reconociste una persona creativa? ¿O en qué momento? Pensando en eso mismo que te digo ahorita, o sea, como la creatividad, por así decirlo, con C mayúscula, ¿cierto? Como, ese superacto, pues yo siento que yo empecé a reconocer en mí como ese asunto de la creatividad principalmente por la música, ¿cierto? Y cuando digo por la música, lo digo específicamente por la escritura de canciones. Porque a mí y aquí de pronto pensando un poquito en otras cositas, es importante que seamos muy conscientes de que la creatividad, o sea, no vamos a ser creativos en un montón de cosas, porque a veces nos pasa eso como personas, como que queremos ser creativos en un montón de esferas y conocer de un montón de cosas, pero uno debe ser muy consciente de que es creativo en ciertas cosas, ¿cierto? En mi caso, yo me empecé a dar cuenta que esa creatividad se me facilitaba mucho, por ejemplo, en 2 cosas puntuales. Primero, la escritura de canciones, ¿cierto? Porque realmente siento que es algo que se me facilita demasiado y realmente es algo que disfruto, y cuando lo estoy haciendo es como que el tiempo se me detiene. Y en ese momento, cuando estoy escribiendo, como que me surgen muchas
muchas ideas y se hacen un montón de asociaciones en mí. Entonces, ese es como un primer momento en el que identifiqué la creatividad en mí. Y otro momento está muy asociado a lo laboral. Cuando me gradué de la universidad, yo siempre había evidenciado en mí una facilidad para el trabajo en equipos. Y el trabajo en equipos no, sino como la intervención grupal, ¿cierto? Y el trabajo con grupos se me facilita mucho. Y desde ahí me di cuenta que se me facilitaba mucho empezar a inventarme metodologías, empezar a inventarme cosas para generar reflexiones y generar como los objetivos de esos espacios como tal. Entonces creo que esos dos momentos como que me empezaron a decir, bueno, en ti, o empecé a ser más consciente de esos actos creativos. Pensándolo así, como con esos otros actos más pequeños, creo que, y recuerdo mucho que pequeño yo soy de Sincelejo, en Sincelejo hacía mucho calor, por ejemplo, cuando estaba pensando un poquito en esta conversa de hoy, se venía a mi cabeza una imagen, y es que en Sincelejo, cuando hacía mucho calor, como hoy aquí en Medellín, mi habitación tenía mi cama, había un huequito y estaba la pared. Entonces en ese era como un callejoncito. Yo lo que hacía cuando hacía mucho calor es que tiraba un colchoncito ahí, ponía la sábana encima como un cambuche y prendía el ventilador. Entonces el ventilador hacía que eso se creciera y me quedaba ahí y era como tener mucho más aire fresco en ese momento. Entonces, por ejemplo, esos son pequeños actos creativos, ¿cierto? Entonces, si yo me pongo aquí como a pensar, hay un montón de pequeños actos creativos, pero principalmente creo que esos dos son como ya más grandes y que también se empieza a encontrar el reconocimiento desde afuera, con las canciones y con el trabajo como tal. ¿Tú dirías entonces que la construcción de la creatividad o el desarrollo de la creatividad es como un principio innato que se convierte como una herramienta, quizás como en respuesta al entorno? Sí, o sea, sí André, porque de hecho, y pensándolo acá, yo creo que todas las personas somos creativas. Y es algo súper importante que lo tengamos presente y se los decía ahorita, ¿cierto? O sea, ¿qué pasa? Primero, que creo que desde que estamos pequeños nos han empezado a hablar y nos han empezado a mostrar que el que es inteligente, ¿cierto? Ese concepto de inteligencia que se tiene es como el que es bueno repitiendo a veces, ¿cierto? Entonces es importante como que tengamos en cuenta, pues desde lo que yo pienso, y aquí es bueno tener presente que aquí no tenemos verdades absolutas, aquí, como decía al inicio, estamos para pensar entre todos y para hacernos preguntas también, ¿cierto? Como para que nos generemos preguntas entre las personas que estamos acá. Entonces yo siento que todos somos creativos, lo que hay que empezar a ser muy conscientes es en qué vuelta yo voy a ser creativo, o sea, cuál es como mi campo para ser creativo. Como te decía ahorita, yo me siento, y yo cuando me presento muchas veces, o cuando me toca hacer algo así donde hablar de mí, yo digo, mi nombre es Manuel y me considero una persona creativa, ¿cierto? Pero si yo me pongo y me comparo con un programador, ¿cierto? O con un ingeniero, probablemente ahí yo no sea nada creativo. Entonces yo creo que es importante que empecemos a ser súper conscientes de para qué somos buenos, qué nos gusta, qué disfrutamos hacer, porque de ahí es que hay que empezar a buscarlo. ¿Sí? Entonces es como súper importante que tengamos eso presente. Yo recuerdo mucho, André, un pequeño, era como una mini fábula y era algo así como que en un árbol estaba un miquito y miraba hacia el río y en el río estaba un pececito. Entonces el miquito siempre miraba al pececito y decía, ay, tan bueno ese miquito como nada de rápido. Y vivía muy frustrado porque él quería ser como el pececito. Y el pececito siempre miraba al miquito y siempre decía, ay, ese miquito como trepa de rápido los árboles. Y vivía muy frustrado porque quería ser como ese miquito. Y obviamente no iban a poder ser como el otro. Entonces es un poquito eso, es que empecemos a ser como conscientes de para qué somos buenos y desde ahí empezar a explorar ese asunto de la creatividad. Igual nosotros en psicología hablamos de las competencias, ¿cierto? Y las habilidades blandas también. Y dentro de eso nosotros vamos identificando, no quiere decir que no tengamos la posibilidad o la capacidad de desarrollar otras habilidades y otras competencias, pero digamos que hay unas habilidades y unas competencias que ya están, que empiezan a desarrollarse y que nosotros empezamos pues como a vivir y a sentir en nuestra cotidianidad, que favorecen al desarrollo de esa creatividad. Lo que tú dices es súper cierto, es como pues una persona que lleva toda la vida trabajando con madera puede explorarse mucho más fácil con la madera que una persona que recién está aprendiendo a usar las herramientas para crear elementos de madera. Una persona que viene haciendo un desarrollo de escritura
y que ha tenido muchísima más confianza a la hora de escribir, puede escribir más fácil que una persona que nunca ha escrito, ¿cierto? Finalmente, ¿tú cómo dirías o cuáles serían esos consejos generales para empezar a fomentar la creatividad en la vida diaria o para empezar a reconocerla en nuestra vida diaria? ¿Cómo puedo reconocerme yo a una persona creativa? Ok, ¿me repites la última parte? Qué pena, ¿cómo puedo yo qué? Reconocerme como una persona creativa o cómo puedo empezar como a fomentar acciones o actividades en mi cotidianidad que me permitan reconocerme como alguien creativo. Ok, Andrés, o sea, pues frente a eso, y sí, o sea, me dejaste pensando en una cosa y no quiere decir que si yo soy bueno solamente con la madera, no pueda ser creativo con otras cosas de pronto, ¿cierto? O sea, es como importante tener eso en cuenta porque yo creo que si hay un asunto de la creatividad en todas las personas, ¿cierto? Y a veces unas personas las desarrollan un poquito más que otras. Pensando aquí como desde lo fisiológico, por así decirlo, en el cerebro nosotros tenemos las neuronas, ¿cierto? Y las neuronas van haciendo caminitos, que son las sinapsis. Entonces cuando se hacen estos caminitos, pues eso es lo que nosotros aprendemos. El cerebro tiene la fortuna y el privilegio de tener la plasticidad. Entonces yo tengo un caminito y ese caminito, a medida que yo hago las cosas de una misma forma, ese caminito se va, por así decirlo, se va como pavimentando y se va poniendo cada vez más durito. Y eso hace que para mí sea más fácil hacer cierta cosa, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo soy bueno cortando madera, ya entonces yo tengo ese proceso súper claro y eso hace que ese caminito esté ahí, ¿cierto? El cerebro tiene la posibilidad de empezar a abrir otros caminitos, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, o sea, como la maquinita que somos, como esta maquinita que somos, venimos con esa posibilidad de crear, ¿cierto? Porque tenemos todos los elementos que nos faciliten ese crear. Hay como una ruta, por así decirlo, para crear, ¿cierto? Para pensarnos como personas creativas. Entonces, lo primero, y es súper importante, es conocer, es saber, ¿cierto? Porque siempre creamos, hay un autor que se llama Vygotsky, él es como, sí, es un clásico para hablar de creatividad, y él dice, vea, todas las personas tenemos una función evocadora, por así decirlo, que es como todos los recuerdos, todas las experiencias, o sea, y todo lo tomamos de ahí. O sea, no hay una creación que hagamos pura, o sea, no creamos de la nada, siempre creamos de nuestras experiencias, del conocimiento como tal. Y ya esas experiencias, eso que tenemos, ya lo llevamos al proceso creativo como tal. Entonces, lo primero, pensando como en la ruta, primero es conocer sobre lo que tenemos que crear, ¿cierto? O lo que queremos generar de una manera diferente. Entonces, lo primero es informarse, es leer, porque no partiremos, o sea, y el conocimiento o una idea súper creativa no nos va a salir si no sabemos sobre ese tema. Entonces es muy importante que tengamos esto presente. Lo primero, por más creativos que seamos, lo primero que hay que hacer es informarnos sobre lo que nos interesa crear, por así decirlo, ¿cierto? Entonces eso es como lo primero. O sea, y es saber tanto del tema, es como conocer tanto eso de lo que queremos crear, que nos permita disociar. O sea, y disociar acá viene siendo como que nosotros cojamos todo ese conocimiento y lo convirtamos en piececitas de rompecabezas, ¿cierto? Y que esas piececitas de rompecabezas las empecemos a mover de tal forma que nos empiecen a generar ya las respuestas creativas, ¿cierto? Entonces, cuando, por ejemplo, yo tengo mucha información, pensemos en algo muy cotidiano, en la cocinada, ¿cierto? En cocinar un plato muy rico. Entonces, yo tengo súper claro, digamos que nuestro reto va a ser hacernos una variación de lasaña, por decir cualquier cosa. Entonces yo puedo decir de entrada que obviamente para poder pensar en que vamos a hacer una variación de la lasaña, yo debo saber mucho sobre la lasaña, ¿cierto? Sobre la pasta, sobre si lo hago con carne, con pollo, ¿cierto? Los diferentes ingredientes. Entonces es saber tanto de eso que yo tenga la posibilidad de empezar a separar cositas. Y cuando yo ya tenga todo eso, empiezo a mover cosas. Entonces yo puedo decir, bueno, yo sé que la pasta, por ejemplo, puede quedarme rica con tomate. Y el tomate sabe muy bueno con albahaca, ¿cierto? Y la albahaca de pronto con un poquito de limón le mata la acidez a esto. Entonces ahí empezamos a generar ese proceso creativo como tal. No sé si de pronto respondió, me fui por... No. Me parece súper bien porque acá hay algo que es muy importante y es, si bien es cierto, pues es, aquí como haciendo resúmenes de lo que venimos conversando, es, si bien es cierto que la creatividad es innata,
en cada uno de nosotros, y también es cierto que de alguna manera la creatividad es de cierta forma una respuesta diferente a los estímulos de nuestro entorno. También para desarrollarla requiere de una relación o una conexión directa con la capacidad de aprender o la intención de aprender, ¿cierto? Como que hay una mayor evolución de nuestro ser creativo cuando nos abrimos a experiencias de aprendizaje, porque es con el aprendizaje y el estímulo que ocurre con el aprendizaje, con el aprender, que nosotros podemos desarrollar de forma, pues a mayor, de forma con muchísimo más potencial nuestra creatividad a nivel personal. Y otra de las cosas es, ahora tengo la información, ¿qué voy a hacer con ello? ¿Cierto? Es como, si siempre hago las pastas con albahaca y tomate, sofriéndoles y echándoles un poquito de limón, pues ¿qué pasa si de repente tengo amaranto, ¿cierto? Y entonces cambio la mezcla, o qué pasa si esta vez no uso tomate. Esto es como una forma muy vaga como de reducir como el concepto de la creatividad, sino que también siento que nos da miedo pensarnos creativos y nos da miedo la creatividad porque la ponemos en un pedestal y pensamos que la creatividad, como tú lo mencionabas ahorita, es como solamente de los artistas. Y hay de alguna manera como creatividad también en cada uno de los oficios o acciones. Simplemente que hay unas habilidades y unas competencias que tienen unas tendencias, ¿cierto? Como si yo soy un desarrollador web, pues tendré como una tendencia a crear desde otra mirada. Ah, si soy un artista plástico y estoy explorando técnicas, ¿cierto? Ah, si soy un profesional en gastronomía y estoy explorando productos y hago de la cocina un laboratorio. Entonces empezamos como a conectar eso, como si están todos, es importante permitirse como acciones de aprendizaje para que se potencie y finalmente, como una vez recibida la información, empezar a disociar. Me gustaría que hiciéramos como más profundidad como en ese concepto para poder empezar a hacer como a construir y a generar nuevas formas de movernos en nuestro entorno, de responder a sus entornos. De ahí ya se finalmente como las acciones creativas. Entonces, aquí hablábamos un poco como cuando nosotros dos conversamos sobre qué conversar bajo el concepto de la creatividad y decíamos, bueno, ¿cómo empezamos a fomentar la creatividad en nuestra vida diaria? Pero finalmente también como qué tipo de actividades o ejercicios tú recomendarías, más allá como del aprendizaje en sí mismo, sino como cómo usar el aprendizaje como una herramienta o de qué forma para empezar a estimular la creatividad. Bueno, André, Una persona que no se considera creativa, por ejemplo, ¿qué podría empezar a hacer? okay. Con eso yo creo que, y para mí este espacio es súper, o sea, aquí hago como un pequeño paréntesis, o sea, como un reconocimiento a ustedes con lo que están haciendo, porque es empezar a generar conversaciones y no es simplemente una conversación por conversar. Y yo creo que si al terminar esta conversa, las personas que la escuchen empiezan como a hacerse la pregunta, bueno, ¿será que yo no soy creativa o será que yo sí soy creativo? ¿Cierto? Para mí eso ya es ganador. Y yo creo que este espacio sí hace que la persona se haga esa duda, porque muchas veces de entrada dicen que no son creativas, ¿cierto? Yo creo que es un asunto, lo que te decía ahorita, que viene muy permeado por el sistema educativo, por un montón de cosas, y a veces incluso estamos en un medio donde no podemos empezar a explorar la creatividad porque no tenemos, o sea, estamos como haciendo y en ese hacer, a veces no tenemos espacios para poder como de una manera muy consciente cultivar la creatividad. Yo creo, André, como pensando en lo que me estabas preguntando, qué bueno empezar hablando de pronto un poquito de dos enemigos, por así llamarlos, de la creatividad, ¿cierto? Estos dos enemigos de la creatividad son la fijación, o sea, el concepto se llama fijación funcional. Y la fijación funcional lo que nos dice es que, pues si hacemos las cosas de cierta forma, ¿para qué nos vamos a poner a inventar? ¿Cierto? Entonces, con lo que hablábamos ahorita, no sé si sea malo hablar de comida ahorita porque de pronto les da hambre, ¿cierto? Pero si yo siempre hago las pastas con tomate y con albahaca y me quedan ricas, ¿para qué me voy a poner a inventar? ¿Cierto? Entonces la fijación funcional me dice eso. Entonces, incluso es un asunto de ahorro cognitivo y está bien, ¿cierto? Entonces, cuando yo hago una cosa y esa cosa siempre me queda bien, pues probablemente, ¿cierto? Entonces ese viene siendo, por así decirlo, un
un enemigo de la creatividad. Y el otro es la autocensura. La autocensura es, y no sé si a ustedes les ha pasado, les confieso que a mí me ha pasado. A veces yo estoy en un lugar y veo un espacio bonito para una foto. Y yo digo, me quiero tomar una foto aquí. Y yo como que digo, me voy a tomar la foto y ahí mismo digo, pero qué bobada. Ay, no, pero ¿qué dirán? Ay, no, pero de pronto no queda tan bonita. Ay, no, pero es que ya muchos seguros se la han tomado ahí. Y eso nos pasa muchas veces y seguramente en sus entornos laborales, en muchos entornos, ustedes probablemente han tenido una idea, pero ahí mismo, o sea, no han terminado de tener la idea y ya está la voz diciéndoles adentro, ay no, por eso es una bobada, no te pongas a decir eso, que eso no sirve para nada. Entonces es súper importante. ¿Y por qué te empiezo hablando de esto? Porque pensando como en esas acciones para promover la creatividad, yo creo que lo primero que hay que empezar a hacer es, y yo no tengo la varita mágica, y yo creo que ninguna persona tiene la varita mágica para tocar a alguien y decirle, deje de autocensurarse. Obviamente eso es un proceso, pero es importante, primero que seamos conscientes de eso por lo menos. Y el ser conscientes es que ojalá después de escuchar esta conversa, las personas empiecen a ser conscientes y digan, en este momento como que me estoy autocensurando con esto, ¿cierto? O sea, yo creo que de ahí empezamos, es como decir, bueno, tengo una idea. Tengo la idea y ahí mismo me pienso como eso no sirve, pues estoy autocensurando. O sea, empecemos a ser conscientes un poquito de eso. Y lo otro, frente a la fijación funcional, empecemos a hacer cositas diferentes. Y hacer cositas diferentes, por ejemplo, es una bobada. Yo a veces cuando voy para algún lugar, me desvío así sea una calle. Yo soy muy despistado, me pierdo dándole la vuelta a la cama. Pero yo digo, voy a caminar por otro lado para ver algo diferente, por lo menos. ¿Cierto? Entonces yo creo que es importante que empecemos primero a ser muy conscientes de lo que les decía ahorita de la autocensura y segundo que empecemos a hacer cosas un poquito diferentes por el simple hecho de hacerlas. Es como si no, siempre nos gusta ver series de crímenes, voy a ver algo un poquito diferente hoy. Si siempre hago las cosas así, voy a empezar a hacerlas un poquito diferente. Podemos empezarnos a poner esos retos mensuales, ¿cierto? Incluso, este mes voy a hacerme un plato diferente, este mes voy a probar algo diferente, este mes voy a hacer ciertas cosas diferentes. Y por último, es muy importante que también empecemos a ser conscientes los actos creativos, lo que les decía ahorita, o sea, no pensemos en la creatividad y la super descubrimiento y eso, pero piensen y empiecen a ser muy conscientes de esos actos creativos. Porque cuando uno empieza a ser consciente de esos actos creativos, hay autores que dicen, generen el hábito para crear o sea, como la conciencia del acto creativo. Entonces, hay un autor que proponía un ejercicio y el ejercicio era, siéntese, ponga las plantas de los pies en el piso, las manos, o sea, esté en una posición muy relajada, empiece a respirar, una respiración muy consciente y cuando estés en ese momento en el que seas muy consciente de tu cuerpo, empieza a pensarte, bueno, ¿cuál ha sido un acto creativo? Y pensémoslo, desde ahí seguramente nos vendrá esa autocensura, porque si estamos en ese ejercicio y en ese preciso momento nos preguntamos de cuál es un acto creativo que yo he tenido, yo creo que muchas personas inmediatamente dirán, yo no he tenido actos creativos, ¿cierto? Porque es que tenemos como tan arraigada esa asunto de la autocensura que es empezar a forzarnos un poquito a pensarlo ahí. Ese será el primer pensamiento, yo no tengo ningún acto creativo, pero empecemos a pensarlo, ¿cierto? Y hagámoslo de una manera muy tranquila, ¿cierto? Empecemos a pensarlo y encontraremos uno. Y cuando encontremos ese acto creativo, pensemos, bueno, ¿qué me hizo llegar a ese acto creativo? O sea, ¿qué pregunta estaba resolviendo? ¿Cómo lo resolví? ¿Cómo me sentí en ese momento? Entonces hay autores que proponen eso, empiecen a generar ese hábito de pensar en sus actos creativos, porque cuando ustedes generan ese hábito de pensar en sus actos creativos, posiblemente cuando necesiten tener un acto creativo, lo tendrán más consciente, ¿cierto? Y será un asunto como, yo cuando hice este acto creativo hice esto, y probablemente puedan generar algo desde ahí. Y porque realmente, y reitero, nuestra relación con la creatividad o con el discurso de la creatividad tiene sesgos y creencias limitantes, incluso como en el ámbito organizacional es muy común nombrar o dar el rol de creativo a las personas que hacen parte como del área de comunicaciones, de mercadeo, de gestión de experiencia, pero ¿dónde me dejas a la persona de la recepción, que es finalmente quien todo el tiempo está recibiendo y dando respuesta a las personas? ¿Dónde me dejas? Pues, o sea, como que empezamos a analizar cada rol y cada uno de nosotros dentro de una cultura organizacional, llevándolo pues a este ejemplo, pues como de las empresas, ejercemos acciones creativas
para responder a las necesidades mismas. Y ahorita tú dices algo que me parece súper valioso y es como, y que lo venimos trabajando desde otras conversaciones, y es el acto de hacerse consciente. Y esa palabra es otra palabra que ahorita está cogiendo mucha fuerza porque estamos reconociendo la importancia de estar presentes, y estar presentes implica hacernos conscientes de cómo estamos asumiendo y viviendo y cómo parándonos frente a la vida. En ese acto de conciencia yo puedo reconocerme también y conocerme un poco. Y es un poco como lo que tú estás mencionando con respecto al ejercicio que propone el autor, ¿cierto? Pon los pies en el piso y pregúntate cuál ha sido tu acto creativo, ¿cierto? ¿Cuál acto creativo has realizado? Posiblemente muchísimos, posiblemente no se nos venga ninguno a la cabeza, pero evidentemente en nuestra cotidianidad hemos sido tan creativos como en el momento en el que decidimos, no sé, pues volver a la parte de la cocina, como echarle a ese tomate de albahaca una burrata de búfala. Es cero creativa. Pero bueno, finalmente, cuando hablamos tenemos la posibilidad de ser creativos, podemos evidenciar creatividad en todos, y finalmente también como conversar alrededor de la creatividad y hacernos conscientes para estimularlo, ¿cierto? También hay momentos donde se nos exigen ser creativos, y aquí viene el concepto de bloqueo creativo. Cómo encontrar nuevas ideas y cómo luchar con ese bloqueo creativo. Bueno, André, yo creo que lo primero, y vuelvo a lo de ahorita, o sea, es tener la información necesaria y suficiente sobre el tema, ¿cierto? O sea, porque, y tengamos eso súper presente, o sea, no vamos a crear de la nada, ¿cierto? O sea, si no sabemos sobre algo, no podemos ser creativos, o sea, porque realmente, o sea, todo parte del conocimiento sobre ese tema, ¿cierto? Entonces yo creo que lo primero es eso, es tener la información suficiente, la información necesaria, y a partir de eso ya lo demás se va dando. Yo creo que cuando se tiene eso, lo demás es más sencillo. Entonces, lo primero, André, cuando hay un bloqueo creativo, es ser conscientes, y será un asunto del que hablaremos mucho, de la conciencia, ¿cierto? Porque realmente hay que ser conscientes de que se tiene un bloqueo creativo. Si yo estoy con ese bloqueo creativo y empiezo pero rápido, tenemos que sacarlo rápido, a presionarnos más con eso, probablemente no nos va a salir nada, ¿cierto? Entonces lo que hay que tener en cuenta primero es eso, es como bajarle 2 rayitas a la presión, en el sentido del proceso creativo. Es un proceso de cierta medida espontáneo, ¿cierto? Y tiene sus ritmos. Entonces no nos exijamos un tiempo y que si no lo hago ya, o sea, porque eso lo que va a hacer es que antes se nos va a ir más la creatividad y las ideas de pronto no van a funcionar. En estos días me acuerdo que estaba con mi novia, y mi novia estaba jugando un jueguito en el celular que es de palabras. Entonces, como un crucigrama, aquí te dan una ruedita con 4 o 5 palabras, y tú esas 4 palabras las tienes que poner acá en el crucigrama, ¿cierto? Entonces, cuando la persona no encuentra palabras, ya de pronto está bloqueada, tú le das la opción, y eso lo que hace es que te mueve las palabras, o sea, te deja las mismas letras, pero te las mueve de orden, ¿cierto? Y ese moverlas de orden hace que de pronto se te ocurran otras cosas. Otro asunto importante para el bloqueo creativo es eso, o sea, empecemos a mirar las cosas desde otra perspectiva, empecemos a mirar un enfoque, o sea, parémonos ahí un momentico y miremoslo desde otros ángulos, porque a veces estamos queriendo hacer, y lo llevo al asunto de las canciones. Yo a veces quiero escribir algo sobre algo en específico y empiezo, ¿cierto? Y estoy como tiene que ser así, ¿cierto? Y empiezo a hacerlo y me doy cuenta que así no me da. Lo que a veces hago es que digo, no, entonces puede que no sea así, sino asá. Y eso me ayuda un poquito, ¿cierto? A veces es importante como así sea pararnos, y a veces se hace cuando uno está en espacios creando cosas y hay varias personas. Muchas veces una persona se para, toma aire, y si está mirándolo desde acá, lo mira desde acá, o lo mira desde acá. Mirar las perspectivas ayuda mucho también, ¿cierto? Entonces, por un lado es bajarle un poquito 2 rayitas de la presión de que hay que hacerlo. Por otro lado, miremos una perspectiva diferente. Y por otro lado, que es muy importante a veces, es dejarlo quieto, ¿cierto? A veces no será el momento, y a veces no te saldrá la idea ahí. Y mucha gente que ha hecho creatividad habla mucho de eso, que estaban resolviendo la situación, y cuando la dejaron ahí quieta, se estaban trotando, estaban afeitando, se estaban cocinando, estaban lavando platos, ahí les emergió la idea.
¿cierto? Entonces es importante como ser muy conscientes de que el proceso creativo también tiene su ritmo. Y lo que diría aquí como mandamiento para ponerlo en piedra es no lo fuerce que él aparece, ¿cierto? Pero entonces sería eso como el bloqueo Aquí en el creativo. chat tenemos dos preguntas que me parecen súper valiosas. La primera es, ¿cómo no confundir el parar, cierto, la actividad con procrastinar? Y otra es, ¿cómo te afecta o influye la presión del tiempo en tu proceso creativo? Ok, entonces vamos por partes. La de el parar con procrastinar, pues difícil pregunta, ¿cierto? Voy a ser como el procurador, aló, 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 así cuando. No, pero yo creo que con el asunto de la procrastinación, André, es también, o sea, uno se conoce, ¿cierto? Y obviamente uno sabe que debe darle como el tiempo, pero obviamente también es, si yo ya veo que lo estoy postergando y postergando y postergando y postergando y postergando, ¿cierto? Ahí de pronto podríamos pensar un poquito en la procrastinación. Sin embargo, es como creo que esa respuesta la puede tener cada quien, ¿cierto? En el sentido bueno, o sea, si yo paré, pero ese paré me implicó también ponerme a hacer otras cosas, ¿cierto? Pero otras cosas que tal vez estén en función de otras actividades, de otras tareas. Lo pienso mucho desde el ámbito laboral, ¿cierto? Puede que yo en el ámbito laboral tenga que diseñarme un taller, una actividad, tenga que generar pensándolo como en algo más general, que un coordinador, un jefe le diga, tienes que hacerme porfa una presentación para mostrar estos resultados de una manera creativa, qué sé yo, ¿cierto? Puede que cuando empieces a hacerlo, obviamente primero es que los tengas súper claros y que en ese momento haya un bloqueo creativo. Es valioso que de pronto te desconectes completamente de eso, ¿cierto? Pero en algún punto, si sigue ese bloqueo, te puedes poner a hacer otras funciones también, a hacer otras cosas. O sea, el parar no necesariamente voy a ponerme a ver Instagram, voy a ponerme, ¿cierto? Es necesario a veces desconectarse completamente del tema, ¿cierto? Pero es importante también como uno ponerse ciertos límites. Y si yo sé que tengo, o yo digo, voy a disponer de 2 horas para hacer la actividad, en media hora me doy cuenta que tengo un bloqueo creativo y le dedico hora y media a ese parar, pues probablemente ahí podríamos hablar un poquito de procrastinación, ¿cierto? Pero siento que también será un asunto como que cada quien desde su ritmo podrá darse cuenta un poquito de esa diferencia ahí entre ese parar y el procrastinar. Y la otra Manu, pregunta a era, propósito, era cómo lidiar con la presión del tiempo en los procesos creativos. Andrés, yo siento que a veces es bueno y a veces es malo, ¿cierto? Y es un asunto muy, o sea, no hay un texto, creo yo, pues, que diga limitar el tiempo hace que la persona más creativa. No creo, o sea, yo creo que aquí también es un asunto de cada quien. Y hay personas que tal vez con la presión del tiempo se vuelvan o se les dispare la creatividad y por saber que tienen esa limitación del tiempo, antes lo hagan volando y les quede súper bien. Y puede que otra persona, antes por esa misma presión del tiempo, se bloquee y no lo pueda hacer, ¿cierto? Yo siento, y me parece chévere la pregunta porque a veces cuando uno hace ejercicios de creatividad, y lo pienso mucho desde los ejercicios de escritura creativa, cuando uno pone ciertas limitaciones, eso despierta un poquito más la creatividad. Si yo te digo, bueno, vamos a escribir un cuento en 100 palabras, eso hace que esa limitación te exija ser un poquito más creativa y a veces eso dispara un poquito más la creatividad, ¿cierto? Si yo te digo, bueno, vamos a escribir un cuento, por decir cualquier cosa, usando esta y esta palabra. O por ejemplo, algo que hice en estos días yo me puse un reto, yo dije, quiero hacer una canción utilizando solamente monosílabos, ¿cierto? Al yo usar solamente monosílabos, eso hace que el reto y que de pronto a mí personalmente en ese momento la creatividad se me disparó, ¿cierto? Y siento que en ese momento me sentía como volando, yo como, uy, ves, la estoy haciendo y me estaba fluyendo, ¿cierto? Entonces yo siento que es un asunto o sea, que no hay una respuesta súper marcada, yo decir que haya poco tiempo es bueno o es malo, ¿cierto? Es un asunto que cada quien debe conocerse y yo creo que lo pienso mucho desde los ámbitos laborales, porque muchas veces en los entornos laborales hay un montón de situaciones que nos dificultan y nos obstaculizan la creatividad,
¿cierto? Entonces a veces nos dicen, es que lo tiene que hacer en tanto tiempo, es que tiene que hacer esto, ¿cierto? Entonces yo siento que en ciertos momentos habrá que cumplir, ¿cierto? Y si yo estoy en un entorno laboral y me están exigiendo algo con tiempo y yo sé que para mí el tiempo antes me bloquea, pues en ese caso yo seré muy consciente y yo sé que lo que haré no será algo creativo, o sea, puede que de pronto cumpla y haga lo que haya que hacer, pero no de una manera creativa, ¿cierto? Ahí yo que creo que es importante, por ejemplo, con ese asunto del tiempo, es poder conversarlo con la persona que tal vez nos está poniendo el tiempo como una limitante, por así decirlo, y decirle, bueno, o sea, yo lo puedo hacer rápido o lo puedo hacer bien o creativo, ¿cierto? O sea, es un asunto como también tener esa posibilidad de conversarlo desde ahí. Establecer los límites. Hay dos preguntas y se nos está acabando el tiempo súper rápido, pero me parece súper importante como mencionarla, que hay una muy interesante y es, hablan de ChatGPT, pero yo pienso que lo podemos como ampliar al concepto de la inteligencia artificial, ¿cierto? Como qué consecuencias traen, por ejemplo, para este nuevo mundo o para las personas, dejar la creatividad a cargo de ChatGPT o de la inteligencia artificial. Sino que volvemos a lo mismo de ahorita, ¿cierto? O sea, ¿qué estamos entendiendo por creatividad? Y yo siento que podemos pensar en actos creativos desde nuestra cotidianidad. Y para no hacer aquí una tortura de los que no han comido todavía, me voy a salir de la comida, ¿cierto? Y pienso de pronto en un colegio, ¿cierto? En un colegio hay una profesora que está dando clases con los alumnos. Esa profesora seguramente generará un montón de actos creativos para que el conocimiento sea transmitido de una manera diferente a sus estudiantes. En un entorno organizacional, la recepcionista, por ejemplo, puede que en algún momento esa recepcionista se dé cuenta que está colgada con las llamadas que tiene que hacer o con los mensajes que tiene que enviar y probablemente desde ese lugar podrá generar actos creativos. Aquí de pronto saliendo un poquito de la pregunta, hay, por así decirlo, dos fuentes de, o sí, dos motivadores de la creatividad, ¿cierto? Que vienen siendo, por un lado, la necesidad, ¿cierto? O sea, cuando necesitamos cambiar algo, cuando necesitamos resolver algo, ahí tendremos que ser creativos. Y por otro lado, la curiosidad. Cuando nosotros empezamos a ser curiosos, cuando nosotros empezamos a hacernos preguntas, ¿y si hago esto, qué pasaría si? ¿Cierto? ¿Qué pasa si uno esto con esto? O sea, esas preguntas, esa curiosidad seguramente será un motorcito que nos empezará a generar acciones creativas, ¿cierto? Y cuando hay la necesidad, cuando lo que te decía ahorita, y es un ejemplo real, yo recuerdo que en algún trabajo teníamos que hacer una capacitación con unas personas, un grupo poblacional que tenía un nivel educativo bajo, ¿cierto? Y había que enseñarles a utilizar algo. En ese momento, ahí había algo que había que hacer. Nosotros sabíamos que si nos íbamos con una presentación a leer allá 10 cosas, a la media hora todos íbamos a estar bostezando y la información no les iba a llegar, ¿cierto? Desde ahí había que pensar en esos actos creativos. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de nuevas tecnologías, ¿cierto? Como el chat GPT y todo este tipo de cosas relacionadas con la inteligencia artificial. Yo creo que están muy centradas precisamente en lo que se ha, sí, o sea, donde se ha metido el asunto de la creatividad. Entonces es un asunto, cierto, porque mira que la pregunta tal vez está muy enfocada en eso. Yo siento que desde el día a día hacemos actos creativos y el chat GPT y este tipo de cosas no nos van a poder suplir ciertas cosas desde ahí. Yo siento que no deberíamos, y esto es algo muy trillado que ya he escuchado mucho por ahí, pero siento que es muy sensato. O sea, yo creo que algo similar pasó cuando empezó Internet, ¿cierto? Cuando empezó Google, seguramente decían, ay no, es que eso nos va a quitar el trabajo un montón porque ahí está toda la información. Yo creo que con este tipo sí, con la inteligencia artificial va a pasar lo mismo. O sea, obviamente las cosas van a cambiar, ¿cierto? Y el asunto será adaptarnos a esos cambios, o sea, pero igual ese factor humano será indispensable en muchas cosas. Y puede que en algunas cosas, por ejemplo, si te das cuenta, en muchas estaciones del metro ya no tienen taquillas, sino que tienen una máquina, ¿cierto? O sea, entonces en algunas cosas puede que ya no sea tan necesaria a la persona, pero en otras sí. Entonces ahí yo creo que habrá que hacer una buena lectura para saber Sí. dónde podemos también empezar a ser más útiles, por así decirlo, y entre comillas. El concepto o la conversación de la inteligencia artificial pues es muy amplia. En lo personal yo diría que no debería asustarnos tantos porque finalmente ya llegó, ya está, ¿cierto? Llegó para quedarse, como dice uno.
es una herramienta, pero también leía algo en estos días sobre una cosa es la inteligencia artificial, otra cosa es la inteligencia emocional. Uno puede utilizar la inteligencia artificial como una herramienta que te permite o te ayuda como a simplificar las cosas, pero que se transforma desde la relación humana, ¿cierto? Desde el dictamen humano, desde la misma dirección de esa gestión como humana. Entonces yo pienso que incluso la inteligencia artificial puede ser una herramienta para explorar nuevas esferas de lo creativo. Manu, a propósito de las esferas de lo creativo, ¿qué papel ocupa el fracaso en el proceso creativo y cómo podemos aprender a abrazar el fracaso también? Bueno, André, es que el fracaso en últimas es algo inherente al proceso creativo porque no, o sea, yo creo que no hay documentado algún caso de éxito con un solo intento, ¿cierto? Incluso a veces grandes inventos han surgido de los fracasos. Por ejemplo, la penicilina sucedió eso, o sea, no recuerdo cómo se llama la persona que descubrió la penicilina, pero él estaba investigando sobre otra cosa. Cuando llegó de las vacaciones se dio cuenta que como sí, en los tubitos donde estaba con los microorganismos y eso se había muerto, y a partir de eso fue que generó eso. Lo mismo pasó con la tinta sintética, o sea, la persona estaba investigando otra cosa y se dio cuenta que eso estaba manchando, estaba generando ciertas cosas y desde ahí generó como cierto. Entonces yo creo que es súper importante, primero, ser súper conscientes de que el fracaso hace parte. A mí me preocupa mucho, y volviendo al asunto, ya uno habla como viejito de estas nuevas generaciones, a mí me preocupa mucho que a veces la tolerancia a la frustración es cada vez más bajita, ¿cierto? Yo creo que es importante que empecemos a promover eso, o sea, el fracaso hace parte de la vida, el error. Yo no creo y no conozco a la primera persona que diga, ay, tan rico y voy a hacer las cosas mal, ay, tan rico y me voy a equivocar. O sea, realmente cuando tomamos una decisión, la hacemos pensando que esa es la mejor opción que tenemos en ese momento. El fracaso en este sentido, o sea, es inherente, o sea, y hay que, como decías tú, o sea, yo no te puedo dar una fórmula mágica para aprender a abrazarlo. O sea, realmente yo creo que es bajarnos un poquito de ese asunto del perfeccionamiento y como que todo tiene que ser perfecto y todo cierto. O sea, realmente seamos muy conscientes de que el fracaso hace parte del proceso y probablemente, o sea, partamos de una cosa, cuando tenemos una idea creativa, o sea, diferente, o sea, por ese mismo concepto que les decía ahorita de la fijación funcional, probablemente la gente de la afuera nos va a decir, ay, no, eso está malo, ay, ¿cómo se va a poner a hacer eso? Ay, usted está loco, ay, no haga eso. Entonces, de entrada, habrá un asunto desde el entorno que nos estará diciendo, no. Entonces, seamos súper conscientes que eso va a estar ahí. Y seamos súper conscientes de que el error va a venir, el error va a estar. Entonces, yo no te puedo dar una fórmula para aprender a abrazar el error, el error y el fracaso. Yo creo que es más bien seamos muy conscientes de que el fracaso va a llegar. Y ahí sería más un asunto, siento yo, André, desde la misma, o sea, desde la misma gestión de mis emociones. Yo sé que, por ejemplo, a mí el fracaso me puede generar tristeza, a ti el fracaso te puede generar rabia, ¿cierto? A alguien el fracaso le puede generar alegría, no sabemos. A lo que hoy es que es importante. O sea, identificar que el fracaso genera algo en nosotros. Y eso, algo que genera en nosotros, también identificarlo para ver cómo lo podemos gestionar. Por ejemplo, si yo sé que a mí el fracaso me da tristeza, entonces, y yo sé que a mí la tristeza, cuando estoy triste, me sirve comerme un helado o hablar con alguien, pues yo ya sé que cuando estoy en ese proceso y cuando hay un fracaso, cuando sí está el fracaso, por así decirlo, pues hago eso, ¿cierto? Entonces siento que es súper necesario que seamos conscientes de que el fracaso va a estar y sí es abrazarlo en últimas. Eso es como lo que hay que ser muy conscientes porque realmente estará. Qué pena. Y para cerrar eso, porque incluso veámoslo como una oportunidad, porque como les decía ahorita, grandes descubrimientos, grandes ideas creativas han surgido de fracasos también. Entonces ahí es como ampliar esa mirada y si fracasamos en ese intento, de pronto es no quedarnos en fracase, sino de pronto decir, bueno, miremos esto, analicemos esto para ver qué puedo tomar de ahí de pronto. Yo creo que también es muy importante entender que la creatividad pues está en nosotros y se puede desarrollar y la usamos todo el tiempo, a veces incluso de forma inconsciente, pero que estamos en procesos sociales, pues, o sea, nosotros somos como
una fichita en la mitad de un montón de personas. Que tengamos ideas creativas no necesariamente quiere decir que esas ideas que tenemos sean importantes para los otros, pueden ser importantes para ti y está bien, ¿sí me entendés? O sea, como que hay que aprender a entender también que lo que es importante para mí no necesariamente es importante para el otro, ¿cierto? O sea, y no por eso pierde el valor, porque es importante para mí. Entonces, aprender también como a reconocer como el valor de las cosas que hago, que creo que no deberían estar relacionadas con el valor que el otro le da. Y eso nos lleva pues a un tema de autorreconocimiento, de entender que mi valor depende de mí y que no depende del valor que el otro me da, y que a partir de ahí yo empiezo a discernir, ¿cierto? O sea, yo puedo tener 5 ideas para preparar la cena, pero finalmente elijo una sola, a menos de que esté pues como en una cata de alimentos y prepare como un gran menú. Pero finalmente pues como en muchos escenarios se nos pedirá menguar esa oportunidad como de la proactividad, de la creatividad. Tú lo mencionabas ahorita, en un escenario, por ejemplo, más organizacional, más académico, dependiendo como de los procesos de formación que en ocasiones son más técnicos, que pueden ir al pie de la letra. Pero eso no determina que tú no puedas ser creativo, como la forma en cómo haces las cosas. Sí, pero si te digo, como lo que yo necesito en este momento, no da tiempo para que, o sea, como que necesito una fotocopia. Maravilloso que la fotocopia pueda llegar en un papel que sea brillante y que tenga visos, y maravilloso que le puedas poner un sticker en la esquina y ponerle un logo, pero es que tengo 3 minutos para esta fotocopia máximo. Sácala como salga, que lo que necesito es llevarme la copia, muy bacano. Luego podemos explorar otra forma de presentar esta información, pero necesito ya estas copias. Entonces también es entender, y tú lo decías ahorita, como disasociar, y también es discernir cuáles son los momentos para. Como ya se nos está acabando el tiempo y es increíble que las conversaciones surjan así de rápidos, Manu, regálanos, comparte con nosotros autores, podcasts, canciones, como aquellas herramientas que están aquí ya, como que nos permiten Internet para explorar y que nos ayuden como a explorar nuestra creatividad y también a trabajar en nuestro crecimiento creativo. Bueno, André, sí, que pesar que el tiempo es tan corto, porque realmente frente a eso que decías, antes de responderte, yo creo que es súper importante que empecemos a ser muy sensatos con nosotros. Yo creo que todo parte de un proceso de conocimiento. Yo hablaba en alguna ocasión, ahí les hago la cuñita, yo tengo un podcast que se llama Vitamina Sonora, y en una de las entrevistas hablaba con una persona sobre el ir a terapia, y ella me decía algo que me pareció muy bacano, y es: la persona a la que más acceso tenemos es a nosotros mismos, y a veces es la persona con la que menos hablamos. Desde ese sentido, ¿por qué les digo esto? Porque yo creo que hay que empezar a tener un muy buen proceso de autoconocimiento para desde ahí empezarnos a fijar unas metas realizables. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos ser creativos, muchas veces queremos generar un montón de cosas y realmente nos ponemos unas metas súper altas que no vamos a conseguir, que de pronto de entrada no son realizables, y eso nos tiene en ese bloqueo creativo y frustrados porque no logro generar lo que quiero. Entonces es súper importante, y yo creo que todo parte de ese proceso, y por eso vuelvo a hacerle el reconocimiento, porque creo que este tipo de espacios permiten precisamente eso, ¿cierto? Que empecemos a hablarnos un poquito hacia nosotros mismos, que lo que conversan acá sea un asunto que también permita generar preguntas y reflexiones en las personas. Entonces, súper importante eso, que lo tengan presente, porque es eso, tengan unas metas realizables, tengan como mucha conciencia de cuáles son sus alcances, y a partir de ahí generar eso, ¿sí? Ya frente a lo que me preguntas puntualmente, André, yo creo que importantísimo la lectura, o al menos les hablo desde lo que a mí me ha servido, la lectura en general, yo leo y leer, cosas que me gustan, no necesariamente sobre el tema de creatividad, a mí me activan la creatividad y hacen que las ideas en mí fluyan mucho. Entonces yo creo que es importante leer en este mundo de la tecnología, y el podcast a mí me parece que es una herramienta súper valiosa, porque en últimas democratiza también el conocimiento. Entonces también hay podcasts chéveres, hay uno que se llama Entiende tu mente, que es muy bacano, se lo recomiendo, hablan de diferentes temas, y en general eso ayuda un poquito. ¿Por qué te hablo en la generalidad, André? Porque
yo siento, y lo que les decía ahorita, ese asunto de la fijación funcional, en últimas lo que hace es que siempre tendamos a hacer las cosas de la misma forma. Entonces, independiente, o sea, si a ustedes les gusta escuchar música y siempre escuchan un género, hagan el ejercicio de escuchar algo diferente. O sea, empiecen a hacer cositas un poquito diferentes. O sea, ese ejercicio de por sí puede empezar a expandir un poquito esa creatividad. Entonces es como súper importante eso. Yo soy malo con los nombres de los libros. Hay un libro que estuve revisando que se llama El espíritu creativo de Daniel Goleman, que me parece chévere. Y espérate que por acá tenía el otro. El otro se llama Gramática de la fantasía, es muy chévere y el autor se llama Gianni Rodari. Este libro es chévere si quieren empezar ejercicios de escritura creativa, porque el autor empieza a promover ejercicios chéveres, es muy bacano, realmente ese man en su tiempo fue muy teso, o sea, y yo siento que él fue incluso profesor y siento que su alumno, él decía, yo creo que o sea, yo era mal profesor, porque yo lo que hacía con los alumnos era promover, ¿cierto? Como el interés por escribir, por preguntarse cosas, pero él tal vez no les enseñaba de ciencias, pero, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, creo que dichosos los estudiantes que tuve en su momento. Son dos libros que creo que les pueden interesar y en la generalidad, como les digo, busquen cosas diferentes, ¿cierto? Busquen cosas que salgan un poquito como de lo que siempre escuchan, lo que siempre ven, que eso también les puede empezar a expandir ahí un poquito el pensamiento y la creatividad. Hay otro libro que se llama El camino del artista, que es de Julia Cameron, que además de que es un libro que provoca como dos ejercicios principales para tener una conexión directa como con el artista interior, pero más que el artista interior es con el creativo interior, pienso y que lo utilizo también mucho como los procesos terapéuticos, estos ejercicios para el autoconocimiento, como para permitirse escucharse, ¿cierto? Como una conexión directa, como con esa voz interna que finalmente todo el tiempo está ahí hablando y que callamos un montón. Y a propósito de hacer cosas diferentes, te escuchaba con respecto a las cosas que a ti te estimulan, respecto a la lectura a mí me estimula, pero en lo personal yo siento que ir a teatro, por ejemplo, es algo que a mí me vuela la cabeza, que me hace que yo salga totalmente excitada, con ganas de hacer cosas, de ver otras cosas, como con todos los estímulos al 100 y viajar, porque cuando viajo puedo tener tiempo para parar, que todo el tiempo estoy haciendo muchas cosas, y eso me permite observar. Entonces, detenerme a observar otros escenarios, otras dinámicas, otras cosas, me hace hacerme muchas preguntas. Y cuando me hago muchas preguntas, entonces también como que de cierta manera me conecto con otra forma de ver la vida y eso me permite otras formas de reaccionar, de responder, de pensarme y de pensar. Manu, muchísimas gracias por este tiempo, por tu espacio, por tu sabiduría, por compartir. A todos los que se conectaron, muchas gracias. Recuerden que nosotros somos Sanamente. Sanamente es una plataforma que busca acompañar desde procesos de salud mental y bienestar. Pedro está de cabeza a propósito de esta conversación. Y si no siguen todavía Sanamente, los invitamos a seguirnos. Nosotros estamos terminando de organizar nuestra plataforma para empezar a acompañarnos de forma virtual en procesos transversales que vienen desde la alimentación consciente, la actividad física, prácticas de mindfulness y psicoterapia, pero también estamos haciendo como esta gestión de comunidad y construcción de contenidos de valor, donde invitamos expertos para conversar sobre diferentes temas. A Manolo también lo pueden seguir en sus redes sociales, él también acompaña procesos de estimulación y creatividad, entre otros procesos. Manu, muchas gracias, a Pedro también muchas gracias, y a todos de nuevo pues nos vemos pronto. Vamos a tener pronto una conversación, no nos vamos a ir hasta el mes también por el invitado experto. Nuestra próxima conversación es sobre alimentación consciente y cómo afecta la alimentación a nuestros procesos de salud mental. Pues va a estar muy bacana también. Como esta conversación queda grabada, queda colgada en nuestro Instagram, en Spotify, en YouTube, en TikTok. Mentiras, no sé si todavía sigue en TikTok, pero estamos trabajando en eso. Y otra cosa muy importante es que como este es un ejercicio que construimos en conjunto, pues déjennos intereses, preguntas, sensaciones, emociones y propósitos que nosotros podamos empezar como a acompañar y a cumplir desde este escenario virtual. Muchísimas gracias a todos, un beso enorme. Y Andrés, ¿me dejas hacer una cuñita rapidita de pronto, aprovechando que estás acá? Vean, con lo que decías ahorita, me acordé cuando dijiste lo de los procesos. Yo en estos momentos, una apuesta que estoy haciendo muy personal es desde el acompañamiento desde espacios diferentes, y estoy haciendo un recital que se llama Que la vida sea digna de recuerdo. Es un espacio donde
donde a partir de la música hablamos un poquito de esas acciones que empezamos a hacer para vivir y no solamente sobrevivir. Entonces, si quieren pueden mirar en mi Instagram, ahí está el enlace en la bio y se pueden inscribir ahí si están interesados. Muchísimas gracias por el espacio, Andrea, muy chévere y sí, muchísimas gracias. Bueno, seguimos conversando, seguimos viéndonos por aquí y como les decíamos, pues déjenos sus preguntas, recomendaciones y emociones y estamos en contacto. Un abrazo muy grande, feliz noche. Gracias, Manolo y Andrea. Chao, chao. Chao, Pedro, chao, Andrea.